¿Qué tal? Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos nuevamente a otro video sobre Bloodgate y pues en esta ocasión vamos a analizar la nueva distribución de las armas melee. Bueno, sé que es algo antiguo y que ya ha pasado hace mucho tiempo, pero como mencioné en el anterior video sobre la actualización del pase que fue el Freedom Forever y de la anarquía, las armas melee fueron actualizadas para darle mayor participación a una gran variedad de armas melee. También mencionaré los últimos cambios agregados durante la semana pasada al modo zombie y daré mi opinión personal al respecto. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Como dije hace un momento, en la última actualización en la que se agregó el pase de batalla, pues se hizo un rework de las armas y se les separó en tres tipos: ligeras, medianas y pesadas. Aunque en ese entonces estaba todavía algo confuso la distribución general de las mismas y las propuestas originales fueron ajustadas para esta primera versión. Sin embargo, el día 26 de mayo se hizo un reajuste a las mecánicas del modo melee y la distribución de las armas, por lo que se hizo una nueva clasificación. Esto de aquí se hizo mediante la velocidad de ataque, pero como saber específicamente la velocidad de ataque de un arma melee no es relevante, me tomé la tarea de darles un nombre a la clasificación, quedando así en armas ligeras, armas medianas, armas pesadas, armas super pesadas y armas de tipo especial. Dentro del tipo de armas ligeras tenemos a aquellas armas que poseen una velocidad de ataque rápida. Son capaces de destruir bloques normales de un solo golpe y son las armas más usadas y las más abundantes en número que existen en la tienda, con alrededor de 13 armas en el juego. Las características de este tipo de armas son tener 70 de daño por golpe y un rango de ataque normal. Su daño por ataque le permite abatir a la mayoría de los enemigos de 3 golpes al cuerpo y de 2 golpes a la cabeza. Además de que son las melees que más daño pueden infligir a enemigos con mucha durabilidad, como lo son los zombies y los huevos de Pascua. Entre las armas más conocidas de este tipo tenemos a la Karambit, el Knife y el Chopper, y todas las armas de este tipo pueden verse en pantalla. Dentro del tipo de armas medianas tenemos a aquellas armas que poseen una velocidad de ataque media, son capaces de destruir los bloques normales de un solo golpe, y son el penúltimo tipo de armas más escasos del juego, con alrededor de solo 7 armas en el juego. Las características de este tipo de armas son tener 77 de daño por golpe y un rango de ataque doble. Su daño por ataque le permite abatir a la mayoría de los enemigos de solo 2 golpes a la cabeza y al cuerpo, además de que gracias a su distancia doble puede atacar desde una zona muy alejada y aún así infligir el daño completo. Entre las armas más conocidas de este tipo tenemos al bate, la katana y el scythe, y todas las armas de este tipo pueden verse en pantalla. Dentro del tipo de armas pesadas tenemos a aquellas que poseen una velocidad de ataque lenta. Son capaces de destruir bloques normales de un solo golpe y son el segundo tipo de armas más abundantes con alrededor de 10 armas en el juego. Las características de este tipo de armas son tener 100 de daño por golpe y un rango de ataque normal. Su daño por ataque le permite abatir a la mayoría de los enemigos de 2 golpes al cuerpo y un golpe a la cabeza. Sin embargo, es muy susceptible a la mayoría de las skins de resistencia al daño por armas, ya que poseen resistencia a las armas melee y la más mínima bonificación evita que sea efectiva. Entre las armas más conocidas de este tipo tenemos a la motosierra, el machete y el tomahawk, y todas las armas de este tipo pueden verse en pantalla. Dentro del tipo de armas super pesadas tenemos a aquellas que poseen una velocidad de ataque muy lenta, son capaces de destruir bloques normales de un golpe y son del tipo de arma más escasos en el juego, con alrededor de 5 armas. Las características de este tipo de armas son tener 150 de daño por golpe y un rango de ataque doble. Su daño por ataque le permite abatir a la mayoría de los enemigos de 2 golpes al cuerpo y a todos los enemigos de un golpe a la cabeza. Sin embargo, requiere tener mucha precisión al atacar, debido a que su velocidad de ataque es demasiado lenta. Además de que también es afectado por el mecanismo de daño por arma, siendo incapaz de abatir a los enemigos de un golpe si este se aplica fuera de la zona del torso y la cabeza, como los brazos o las piernas. Entre las armas más conocidas de este tipo tenemos a la espada, el Fire Axe y la Lollipop.
y todas las armas de este tipo pueden verse en pantalla. Y finalmente tenemos a las armas o el arma de tipo especial. Este tipo de armas se alejan totalmente de los valores convencionales de los tres tipos anteriores mencionados, ya que gracias a ciertas características especiales, estas armas tuvieron que ser nerfeadas para mantener un balance en el juego. Las características de este tipo de armas son tener 60 de daño por golpe y un rango de ataque doble. En este caso solo se tiene a la Burner como la única arma de este tipo, y pese al poco daño que posee, el daño por quemadura es el factor principal de su efectividad a largo plazo, ya que se puede obtener un total de 77 puntos de daño en solo 5 segundos de duración de la quemadura, fuera de los 60 de daño por golpe que infringe. Esta arma es capaz de abatir a cualquier enemigo de 3 golpes al cuerpo y de 2 golpes a la cabeza. Sin embargo, su velocidad de ataque es inferior a las de tipo 2, teniendo como referencia hacer una katana pero con menos velocidad de ataque. Ahora, si vamos con lo referido al modo zombie, pues la semana pasada, más o menos como desde el día 4 de junio, se actualizó el daño infringido por los zombies a los bloques, ya que ahora los bloques normales se destruyen con solo 2 golpes y los bloques reforzados se destruyen con 4 golpes. No puedo afirmar qué pasó realmente, es obvio que la durabilidad de los bloques se redujo, pero hallar la proporción de daño para cada uno de los modos es algo difícil. Pero este cambio, más precisamente para el modo zombie, supone una gran desventaja para los humanos, ya que pudiendo romper bloques con mayor velocidad y tener el doble de distancia para atacar, es casi imposible ganar una ronda como humanos, debido a que los mapas actuales del modo zombie no son muy efectivas para el poco espacio que este tienen para protegerse. Y en mi opinión personal, pues la idea estuvo bien, sí, eso es obvio, pero habría que modificar primero los mapas para que se adecúen a las nuevas mecánicas de juego. Muchos de los mapas antiguos pueden funcionar bien con el sistema actual y creo que esto funcionaría mucho mejor que tener que crear nuevos mapas. Y ya con esto llegamos al final del video. Como siempre, no olviden compartirlo en la comunidad de Bloodgate y si son nuevos no olviden suscribirse. Saludos y nos vemos hasta el próximo video.